González, funcionarios que lo acompañan, representantes de los medios de comunicación, público presente. De conformidad con lo establecido por los artículos 51 de la Constitución Política Local, 12 fracción 4 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado, 40 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 153 fracción 1, 154 del Reglamento para el Gobierno Interior del Poder Legislativo, se acordó solicitar al ciudadano licenciado Flavino Ríos Alvarado, gobernador interino del Estado, la comparecencia de los secretarios de despacho o equivalentes de la Administración Pública para la glosa del sexto informe de gobierno. De conformidad con el calendario que para esta materia aprobó el Pleno de la 64ª Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, por lo que el día de hoy corresponde al ciudadano Tomás Ruiz González, secretario de Infraestructura y Obras Públicas, parecer ante esta Comisión Permanente de Comunicaciones. Por lo anterior, en primer término, presento a ustedes a los integrantes de esta Comisión Permanente. Diputado Manuel Francisco Martínez Martínez, quien se desempeña como secretario. Diputado Arturo Esquitín Ortiz, quien funge como vocal, que por motivos personales no puede estar en esta comparecencia, pero hizo uso de un oficio para poder no estar presente por causas personales. Y un servidor, Ernesto Cuevas Hernández, que me desempeño como presidente de la misma. Antes de proceder a dar inicio a los trabajos de esta comparecencia, hago de su conocimiento, señor secretario Tomás Ruiz González, el formato para que hablemos de seguir con base en lo dispuesto por los artículos 154, 155 y 156 del Reglamento para el Gobierno Interior del Poder Legislativo. Primero, esta comparecencia será coordinada y conducida por esta Comisión Permanente de Comunicaciones. Segundo, los titulares de las dependencias y entidades de la Administración Pública del Gobierno del Estado que comparezcan ante este Congreso evitarán hacer por cualquier medio promoción de su persona. Podrán hacerse acompañar de hasta 20 colaboradores para auxiliarles en sus labores de informe y se abstendrán directa o indirectamente de realizar en sus comparecencias actos multitudinarios dentro y fuera del recinto legislativo. Tercero, el compareciente rendirá protesta de decir verdad en cuanto a la información que proporcione. Acto seguido, el presidente lo percibirá de la manera siguiente: en caso de conducirse con falsedad, podrá hacerse acreedor a las sanciones penales o administrativas a que haya lugar. Cuarto, el compareciente hará uso de la voz en el momento en que lo indique esta presidencia a mi cargo. Expondrá su informe con apoyo de todos los medios que considere pertinentes, a fin de que éste sea lo más completo posible y basado en datos objetivos, el cual no excederá de 30 minutos. Quinto, concluida la exposición, se abrirá el registro de participante ante esta comisión. Para tales efectos, se dispondrá de hasta 15 minutos. Concluido el registro, se abrirá el debate. Sexto, el orden de participación de los diputados en el debate será el siguiente. Se establecerá una primera y segunda ronda en la que participará un diputado por cada grupo legislativo, de mayor a menor representación en el Congreso, seguido de los diputados que no conforman grupo, es decir, grupos legislativos del Partido Acción Nacional, del Partido de Morena, del Partido Revolucionario Institucional, del Partido de la Revolución Democrática y Juntos por Veracruz, diputados del Partido Verde Ecologista de México y diputados independientes. La tercera ronda, cuyo orden se determinará por insaculación, quedará integrada por los diputados registrados ante esta comisión. Y si algún diputado registrado ante esta comisión no se encontrare presente cuando le toque su turno de preguntar, esta presidencia a mi cargo solicitará al grupo legislativo al que pertenezca si lo sustituye por otro diputado que no haya sido registrado. En caso contrario, se le concederá el turno a la siguiente lista. Séptimo, los diputados se concentrarán a formular las preguntas que consideren oportunas con relación al ramo a cargo del compareciente, en un término que no exceda de 5 minutos. De manera concisa y expresarse
de tal forma que permitan una respuesta breve, con la precisión de los señores diputados, que deberán evitar toda referencia a asuntos estrictamente personales. Octavo, formuladas las preguntas por parte del diputado, el compareciente contará con un tiempo máximo de 15 minutos para infraestructura y obras públicas. Se sirva a poner de pie, asimismo a los diputados, público que nos acompaña. Ciudadano Tomás Luis González, secretario de Infraestructura y Obra Pública, hago saber a usted que en términos de lo dispuesto por los artículos 49, fracción 21 de la Constitución Política del Estado, 40 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 154 del Reglamento para el Gobierno Interior del Poder Legislativo, se encuentra obligado a decir verdad en la información que rinda. Por lo anterior, pregunto a usted, ¿protesta usted decir verdad en cuanto a la información que proporcione y las respuestas que emita a partir de los cuestionamientos que formulen los integrantes de este Congreso?